Eres conciencia, unidad, lo único que es, la fuente y la aparición de todo. Todo lo que aparece, surge y desaparece en la conciencia. Eso es lo único que sucede siempre. La gente pasa, las nubes pasan, las conversaciones continúan, los pensamientos surgen y desaparecen. Todo se desarrolla en este momento en la conciencia. Esta aparición en forma de personaje es de por sí la perfecta expresión de unidad. No se necesita que nada cambie para nada. No se necesita ningún despertar, ni ninguna iluminación. Todo eso no es más que el guión de una obra de teatro. Ya de por sí, no hay más que estar despierto en unidad, tanto si uno está embelesado por el juego de las imágenes, como si descansa en el reconocimiento de su propia naturaleza. Todo lo que aparece en el presente, ya sea corriente o extraordinario, constituye el contenido de la consciencia. La consciencia y el contenido son lo mismo, conciencia. Tú eres conciencia, despierta, consciente, y en este momento adopta la apariencia de todas las cosas. Vista desde la claridad, la vida tiene el aspecto de una gran representación teatral. Tú, conciencia, representas todos los papeles, y como eres parte del guión, los sueles representar sin conocer tu verdadera identidad. Sin embargo, a veces, y dentro del espectáculo, se produce el reconocimiento de tu propia naturaleza. Cuando te implicas como un personaje de la representación sin reconocer tu verdadera naturaleza, adoptas el papel con total seriedad, lo que aparentemente da lugar a que surjan todos los dramas de la vida. Cuando se representa un papel en el que se produce el reconocimiento de tu verdadera naturaleza, se percibe la representación teatral como tal. Cuando tu auténtica naturaleza resulta evidente, el personaje no desaparece en un abrir y cerrar de ojos, y tampoco se pone una túnica naranja y acoge discípulos, ni enseña verdades espirituales, aunque todo eso también es posible, dependiendo del papel que el personaje tenga que desempeñar en la representación. Es probable que el personaje mantenga la apariencia que tenía antes del reconocimiento, y que siga llevando lo que en la obra teatral se considera una vida corriente. Ni siquiera es necesario que el personaje le cuente a nadie lo que ya resulta evidente. Esta obra teatral no tiene otro propósito ni otro objetivo que no sea el de aparecer en este momento. Es tu pasatiempo cósmico. Tú eres tu película. No tiene existencia propia sin ti. Cuando se deja de tomar en serio ese relato conceptual de que la vida se prolonga en el pensamiento más allá del contenido actual de la consciencia, se produce una relajación de forma natural. La identificación con el yo o con la sensación de individualidad no es más que una apariencia en la consciencia, un añadido a la aparición de la imagen corporal. Permitir que la vida sea tal y como es, a diferencia de esforzarse por acabar con los pensamientos, o con el yo, o por iluminarse, permite que la búsqueda desaparezca de forma natural. En esta obra de teatro, cualquier esfuerzo por desprenderse del yo solo sirve para reforzar la identificación con él. Descansar en la vida tal como es no constituye el fin de la vida física corriente al provocar un estallido de iluminación en forma de fuegos artificiales mágicos. Los pensamientos siguen brotando, la vida continúa, pero sin el lastre de la complicada búsqueda de la unidad. En lugar de constituir una búsqueda de la plenitud, la vida pasa a constituir una expresión de plenitud.
Tú eres conciencia. Sea cual sea tu apariencia actual, ya es perfecta de por sí, incluida cualquier forma de identificación con el yo, así como cualquier búsqueda de despojamiento del yo. La vida, desde el punto de vista del personaje, no es más que el juego de las apariencias en la consciencia, del que no existe ninguna obligación de despertar. Lo único que existe es estar despierto. Para la claridad, la vida espiritual no reviste especial importancia, simplemente forma parte de la película de la vida. Sin embargo, suele confundirse con un requisito para alcanzar la claridad, a causa de lo que en esa representación aparece como la evolución del individuo, que progresa hacia etapas más elevadas o refinadas de la vida. El personaje corriente, que se ocupa de los asuntos cotidianos de la vida humana, puede interesarse por la religión o el desarrollo personal. Puede comenzar incluso a buscar la iluminación o desarrollar un interés por el no dualismo. No obstante, esta progresión no es necesaria para que la claridad aparezca. La claridad puede aparecer en cualquier momento y en cualquier personaje de la representación. Ninguna etapa aparente de esa representación teatral, que es la vida, puede producir claridad, y en ese sentido, el conocimiento Advaita no tiene una capacidad especial para crear una situación de claridad superior a la de cualquier otra faceta de la representación. La vida espiritual se basa en la presunción de individualidad y en la fusión con el todo como objetivo a alcanzar. Consecuentemente, en la representación de la vida se despliega una diversidad de exóticos métodos y técnicas para alcanzar ese proyecto de reunión, para que el individuo se purifique, para deshacerse del yo, para iluminarse. Lo que en cada etapa de la búsqueda no suele entenderse es que el individuo, papel protagonizado por ti, que eres conciencia, ya es lo que anda buscando. No hay nada que pueda convertir al buscador en algo más de lo que ya es. La búsqueda, así como todos los métodos y las técnicas empleadas, existe por la misma razón que existe cualquier otro papel de la obra. Surge por el mero hecho de surgir, simplemente es parte de la obra. La claridad no establece requisitos espirituales. La conciencia en forma de una persona sentada en la postura del loto, visualizando una luz azul, imaginando que inhala el universo en el plexo solar al respirar, cantando Om y ascendiendo por la columna vertebral hacia el loto de los 1000 pétalos, no tiene más oportunidades de fusión que la conciencia en forma de un drogadicto metido en un gueto. En ambos casos, la conciencia ya está perfectamente presente, por lo que la fusión no es ni necesaria ni posible. La vida espiritual impone muchas condiciones al individuo impuro y separado de la totalidad, formas especiales de meditación, conductas adecuadas, ceremonias, dietas, una determinada conducta sexual, la destrucción del ego, la cesación de los pensamientos, alcanzar la quietud, entregarse al gurú. La conciencia, al ser ya conciencia en todas y cada una de las formas en que aparece, no tiene ninguna necesidad de seguir una dieta vegetariana, de mantenerse soltero, de practicar sexo tántrico, de hacer meditación o de tener un gurú. La conciencia ya es todo eso. Si surge un interés por los cantos, la meditación, la dieta vegetariana o el sexo tántrico, genial, pero eso no te va a ayudar a reconocer lo que ya eres. La atención del personaje puede enfocarse en planos y en ámbitos exóticos. Puede ver el incesante proceso de creación y disolución del universo a nivel atómico y experimentar la eterna y extasiante unión cósmica de Shiva y Shakti,
Sin embargo, cuando regreses, no te olvides de ir a trabajar, de pagar el recibo de la luz y de limpiar el váter. Tú, conciencia, también apareces en tu obra teatral en forma de los diversos individuos que representan el papel de profesores, maestros o gurús. En algunos casos, puede que haya tenido lugar o que se siga produciendo un acontecimiento trascendental que el individuo considera su iluminación. Si el individuo seguía a un gurú o practicaba determinadas enseñanzas antes de ese acontecimiento, es posible que transmita a sus seguidores que las creencias y los métodos que tenía entonces constituyen la verdad. Como parte de la obra teatral, puede que algunos de esos maestros puedan inducir experiencias insólitas en los discípulos mediante la transmisión de energía, lo cual suele generar en el discípulo una fuerte atracción por el maestro. No hay nada malo en todo eso. Todo eso constituye la perfección de la obra teatral. Sigue con ello, diviértete. Nada de todo eso conduce a la claridad. Yo soy eso, pero tengo que ocuparme de mí mismo, sanear mi vida, profundizar, ser más consciente, estar aquí y ahora, sumirme en el silencio, salvar el planeta, exteriorizar mis emociones, pensar en positivo, establecerme en el estado del testigo, sentirme lleno de dicha, encontrar un gurú, ser útil, encontrarle sentido a la vida, tranquilizar la mente, realizar buenas obras, deshacerme del ego, alcanzar la madurez, ser más práctico, iluminarme, encontrar a mi alma gemela, organizar una ceremonia, recibir iniciación, permitirme sentir. A fin de cuentas, ¿quién soy yo para llevarte la contraria? Si no te importa, mientras te ocupas de todo eso, voy a tomarme un té y a leer el periódico. Lo que existe ahora mismo es perfección. El presente no surge de ningún pasado ni conduce a ningún futuro. Todo aparece en el momento presente en la consciencia en forma de representación teatral. Puede que ese aparente personaje individual se dedique al desarrollo personal, a la vida espiritual o a cualquier otra cosa a lo largo de su vida, pero la claridad de lo que eres es lo único que socava la búsqueda del despertar o de ser algo distinto de lo que ya existe. La obra teatral de la vida no consiste en una creación aparte que tú contemples y presidas. Tú, conciencia, apareces en este momento en forma de obra teatral. Estás completamente despierto y por tanto no puedes despertar. Siempre eres evidente para ti mismo, nunca estás oculto. Los personajes de esa obra de teatro no son unos individuos con existencia propia. Eso es solo mera apariencia. Los personajes son tú mismo, loándote a ti mismo, inmerso en la gran representación de la vida, jugando a buscarte, reconociéndote en tu interior y como la manifestación de tu obra de teatro. Este mensaje sobre la claridad no reviste ninguna importancia, ni tiene ninguna relevancia sobre ningún otro papel de la representación. No tiene ni mérito ni objetivo. No se propone que tú te encuentres a ti mismo. Con la claridad, todo esto, tu aparición actual en forma de obra teatral, con su miríada de formas, el reconocimiento de la no necesidad de todas las cosas, resulta evidente. Ahora mismo, tú eres conciencia, con la forma de un personaje de tu obra de teatro. Tal vez creas que necesitas que te lo confirme. Olvídate, relájate, tú ya eres eso, con todo tu cariño para ti mismo. Lo que buscamos desde el principio
Es, ni más ni menos, la búsqueda misma. El objetivo o la recompensa final resulta ser lo que ya es. No hay nada que encontrar ni nadie para encontrarlo. Hay conciencia sin un individuo consciente. Desde el principio tú te has gastado tu propia broma cósmica. El esplendor de todo lo que aparece allá donde mires y busques no es más que tu propia obra teatral o tu propio sueño de existencia. Aunque no existe nada ni nadie, hay conciencia en la que todo aparece, incluida esta forma de hombre o de mujer corriente. Tú estás, siempre has estado, completamente despierto, consciente y presente, aunque embelesado por tu propia obra cósmica. Lo que has escuchado son extractos del libro Ya estás despierto, de Nathan Gill. Y ahora te dejo con una charla y ronda de preguntas final, también de Nathan Gill y contenidas en la misma obra. Diálogos de junio, en Kensington, Londres. Para entendernos al hablar de nuestra verdadera naturaleza, es necesario aclarar algunos conceptos. Cuando hablo de conciencia, unidad o totalidad, incluyo sus dos aspectos simultáneos, conciencia y contenido de la conciencia. Estos dos aspectos no son dos elementos distintos, son lo mismo. La conciencia equivale a asimilar que todo lo que se percibe en el momento presente es el contenido de la conciencia. Nunca sucede otra cosa que no sea esa asimilación, ese darse cuenta de todo lo que surge en el presente. El hecho de darse cuenta es el contenido, la unidad. Dentro de la conciencia todo aparece como contenido, es decir, todas las cosas aparecen en la ausencia de cosas. Podemos hablar del contenido de la conciencia en términos de imágenes visuales, sonidos, pensamientos, sensaciones, emociones, etc. Habitualmente se suele pasar por alto el aspecto de conciencia de la conciencia, de la unidad. El contenido de la conciencia, las imágenes que surgen, tienen una capacidad de embelesar aparente, que se suele denominar maya. Una de las imágenes mentales que aparece en el contenido es el pensamiento primario o pensamiento del yo, que surge en conjunción con la imagen corporal y se identifica como parte integrante del personaje. Al asumir ese yo, todos los demás pensamientos se convierten en mis pensamientos. Se denomina mente o autoconciencia psicológica a la sucesión de pensamientos que van surgiendo y que considero míos. Puede ser útil imaginar que esos pensamientos son como globos que aparecen con mensajes escritos en la superficie, como en un cómic. Al pasar por alto el aspecto de conciencia de nuestra verdadera naturaleza y al centrarnos en el contenido y quedarnos embelesados con él, o dicho de otro modo, al identificarnos con el personaje, los mensajes escritos en los globos de pensamientos parecen constituir un relato real. Así, aunque el contenido surja en la conciencia y en el presente, esa fascinación por el relato de los pensamientos parece distraernos, sacarnos del presente y extendernos hacia un pasado y un futuro imaginados, es decir, hacia la historia del personaje. De hecho, los recuerdos y la antelación, el pasado y el futuro, no son más que simples pensamientos que brotan en el momento presente. Cuando predomina la identificación con el personaje, se tiene la sensación de que se es distinto de todo lo demás, de los otros seres aparentes. La sensación de que uno se encuentra con una forma determinada. Al mismo tiempo, se intuye que nuestra verdadera naturaleza es la unidad
Y esta disparidad se manifiesta en la película de la vida como un impulso para buscar la unidad. Lo único que ya existe es unidad o plenitud. Pero cuando uno se queda embelesado al centrarse exclusivamente en el contenido de la unidad, se produce una búsqueda en esa unidad. Eso es la representación teatral de la vida, la unidad que se busca a sí misma. En este sentido, la analogía de una película proyectada sobre una pantalla resulta útil. La película es el contenido y la pantalla es la consciencia. Juntas son una sola unidad. Esta pantalla es multidimensional, es decir, la película aparece dentro de la pantalla. Todas las cosas aparecen sobre ese fondo de pantalla multidimensional con el fin de que dentro de esta película, la conciencia, plenitud, unidad, pueda percibirse a sí misma como todas las formas. La conciencia aparece con la forma de todas las cosas y es inmanente a ellas. La unidad ya es tu auténtica naturaleza. Tú, la unidad, te estás viendo siempre a ti misma en todas esas formas. Pero este hecho se pasa por alto a causa del embelesamiento que produce el relato mental. Cualquier tipo de búsqueda, no solo la llamada búsqueda espiritual o búsqueda de la unidad con la etiqueta de no dualismo, sino cualquier forma de búsqueda, la búsqueda de satisfacción material, de un buen lugar para vivir, de un trabajo satisfactorio, es la búsqueda de la unidad, de la plenitud. Por tanto, hoy, la configuración actual de la unidad, que en este momento se manifiesta como el contenido de la consciencia, consiste en una habitación llena de personajes en busca de su auténtica naturaleza. La unidad se manifiesta inmanentemente en forma de una habitación y de todos estos personajes. Está embelesada por el relato mental de buscarse a sí misma y proyectando en el futuro el denominado despertar. Sin embargo, ahora mismo, lo único que ya existe es un 100% de consciencia. Es la unidad que surge de forma inmanente bajo sus dos aspectos, de consciencia y de contenido de la consciencia, aparentemente embelesada por su propio relato mental. Turno de preguntas. Nathan, tengo una pregunta. Puede que parezca una tontería, pero no entiendo por qué la plenitud tiene que olvidarse de sí misma y empezar a buscarse a sí misma. ¿Qué sentido tiene? No existe un porqué. Esa pregunta surge del embelesamiento que produce el relato mental. Pero es que no tiene ningún sentido que la plenitud se embelese y tenga que plantearse preguntas. No es que tenga que plantearse preguntas. Nada de todo eso es necesario. No es más que la película de la vida que se representa de ese modo. Es el pasatiempo cósmico. En el relato mental existe la búsqueda de un significado y de una forma de escapar de todo eso. Sin embargo, cuando se ve que no es más que un cuento que surge en el presente y que su prolongación hacia el pasado y el futuro solo existe en la mente, esa búsqueda de la verdad pierde su cariz de seriedad y no se produce más que la constatación del contenido actual de la consciencia. Eso es lo único que sucede en cualquier momento. Es una presencia ya existente, una unidad ya existente. Hay un embelesamiento, una identificación con el relato mental, pero el individuo que está embelesado no existe. El yo no es más que una apariencia, solo forma parte de algo que sucede. Todo sucede de forma completamente espontánea, por impulso propio. Tú no haces nada. Este mensaje no es una instrucción para alcanzar la unidad, es una descripción de la unidad. No eres más que un invitado en esta película. No, tú no eres nada determinado. Tu auténtica naturaleza es unidad, todas las cosas y ninguna.
La unidad es toda esta película. En otras palabras, todas las preguntas estriban en que la unidad se pasa a sí misma por alto y se lanza a la identificación. No existe ese lanzarse a la identificación. La identificación es una apariencia que forma parte de la representación teatral y que se constata en la consciencia. Es la aparición de la película en la pantalla. Entonces surge la identificación y después se desenmascara. Sí. Me gusta mucho esa analogía con una pantalla multidimensional. Como yo siempre me había imaginado una pantalla plana como la del cine, esa analogía nunca me había servido de mucho, hasta ahora. Sí, esta película se desarrolla tanto sobre como dentro de la pantalla. Otra bonita analogía es la idea de que todo esto es el cuerpo de la unidad y los personajes humanos son células que circulan por ese cuerpo de la unidad. No son más que puntos de vista. La unidad se ve a sí misma a través de esas células que están en ella y que son ella misma. Entonces, en el binomio cuerpo-mente surge un pensamiento. Por ejemplo, tengo hambre, y el cerebro reacciona ante ese pensamiento. No, es más sencillo que todo eso. No hay causa y efecto. Lo que hay es un juego de imágenes en el que se cae en la cuenta en este momento. Aparece un cuerpo junto con una sensación de hambre y también simultáneamente, junto con el pensamiento, tengo hambre. Entonces, ¿qué es lo que cae en la cuenta de todo eso? El no sujeto cae en la cuenta de todo. A ese caer en la cuenta o a ese no sujeto hace alusión el concepto de consciencia. No puede tratarse del pensamiento del yo porque ese pensamiento, la persona, no existe. Ese pensamiento del yo forma parte del contenido, de lo que se cae en la cuenta. El no sujeto cae en la cuenta. Por tanto, ¿estamos intentando comprender esto con la mente? No existe ninguna mente. Mente es un término que solemos utilizar de forma algo confusa para referirnos a los pensamientos que están surgiendo y desapareciendo en este momento en la consciencia, y que por tanto dan la sensación de constituir un hilo de pensamientos. Ese aparente flujo de pensamientos, cuando se ve objetivamente que está formado por imágenes individuales que aparecen y desaparecen, no representa ningún problema, pero al ponerle la etiqueta de mente, es posible que adopte una auténtica personificación. Es un fantasma. Ningún pensamiento puede comprender nada. Los pensamientos son meras imágenes inertes, globos con mensajes. ¿De dónde surgen? Es un misterio, como también lo es todo el contenido que surge. Simplemente aparecen dentro de la consciencia como parte del contenido. La dificultad radica en que la mente agrupa todos estos pensamientos en secuencias temporales y así va tejiendo su propio relato, ¿no? ¿Es así como funciona? La mente no existe. La mente es una concatenación de pensamientos. Por tanto, no existe una mente como tal que sea una entidad capaz de hacer algo con los pensamientos o de inventar su propio relato. Esa sucesión aparente de pensamientos ya es el relato. O sea que son los pensamientos los que van tejiendo la historia. Entonces es al revés. La verdad es que los pensamientos no hacen nada, solo son imágenes que van apareciendo una tras otra. Por eso dan la sensación de constituir un relato. Y no se sabe de dónde surgen los pensamientos, es un misterio. Así es. Es decir, que nos estamos escondiendo de la nada, ¿no? Pero ¿quién engarza todos esos pensamientos en un mismo hilo? Al adoptar el pensamiento del yo, da la sensación de que la sucesión del pensamiento que va apareciendo constituye una entidad continua y consistente que llamamos mente. Es como una hélice. Cuando está quieta,
Se ve que está formada por 2 o 3 aspas, pero cuando está rotando, rotación que correspondería a la aparente sucesión de pensamientos, parece una entidad. El relato. Sí, eso es a lo que llamamos la mente, aunque en realidad la mente no existe. No es más que una sucesión aparente de pensamientos que van surgiendo. Ese relato, hecho a base de pensamientos, tiene de real lo que un relato formado por una sucesión de mensajes concatenados para formar una novela. Uno solo se puede identificar con la novela si coge el libro y se pone a leerlo, pero también puede colocarlo en una estantería. En tu opinión, ¿se puede o no se puede controlar el fenómeno del embelesamiento? ¿O es que sucede por sí solo? Así es, sucede por sí solo. ¿Y el desarrollo aparente? ¿Tampoco lo podemos controlar? No, sencillamente existe un proceso de desarrollo. Por tanto, solo dejas que las cosas pasen. Tú no dejas que nada suceda o deje de suceder. Eso sucede. Quizás el yo salga debilitado o quizás no. Este mensaje se lee y se escucha en todas partes, pero la realidad es que uno sigue pensando que hace cosas y eso le hace a uno sentirse mal. Todo eso corresponde al relato mental. Quizás aparece como parte de esta película que parece necesitar que se la escuche una y otra vez. Esa es la naturaleza de estas charlas. Sencillamente se nos recuerda constantemente nuestra verdadera naturaleza. Se nos recuerda que solo existe un estar despierto ya, la unidad. ¿Tú todavía sientes que eres un individuo distinto de los demás? No tiene por qué producirse una desaparición repentina del yo. Quizás lo que sucede es que ese yo queda desenmascarado. Tal vez se recuerda más nuestra verdadera naturaleza y se siente menos la sensación de estar metido dentro de un cuerpo. Hay como una mayor sensación de que el cuerpo aparece aquí junto con todo lo demás y constituye un centro de observación o de experiencias, como nuestras células en la analogía del cuerpo de la unidad. Cuando se desenmascara el relato mental junto con la aparición del cuerpo, resulta un alivio porque desaparece cualquier tipo de tensión. Entonces, a veces se sigue produciendo ese proceso de olvido del personaje llamado Nathan. Si Nathan se pone a dar detalles de cómo es la vida de este personaje dentro de la película, da la impresión de que se fomenta que se prolongue el embelesamiento con el relato mental, quizás porque se compara la vida de Nathan con la mía, quizás porque Nathan tiene algo que yo no tengo, y por tanto yo tengo que despertar, etc. Sin embargo, Nathan no es más que una imagen que aparece entre las demás. Todas son apariciones de la unidad en forma de imágenes. Lo que ocurre es que la imagen que llamamos Nathan tiene la función de aparecer en la película para llamarnos la atención sobre todo esto. Pero en el caso del personaje llamado Nathan, debe existir un relato sobre toda esa evolución. ¿Puedes describirnos cómo sucedió? Bueno, si nos centramos en el personaje llamado Nathan, en si hubo un momento en el que ese personaje tomó conciencia de algo o cambió de algún modo, debemos involucrarnos en el relato mental y proyectarnos hacia el pasado, lo cual implica reforzar el relato mental, la presunción del yo y la idea de que yo, en un futuro, alcanzaré o tomaré conciencia de lo que Nathan ya ha alcanzado. Así se mantiene el relato mental dentro de la representación teatral. Sin embargo, esta pequeña escena de la obra aparenta quitar autoridad o desenmascarar al relato mental. Resulta fácil obviar el presente si Nathan se dedica a resaltar algún acontecimiento o algún momento en el que se produjo una toma de conciencia. Todo eso solo sirve para fomentar el embelesamiento en el relato mental. Lo único que existe es el hecho de constatar todo lo que aparece en el momento presente. Eso es lo único que sucede.
¿Todo sucede así de sencillo? Sí. ¿Y es tan insustancial como los sueños que tenemos por la noche? Sí, solo que uno no se despierta de este sueño al llegar el día. Decir que se produce un reconocimiento de que la unidad es nuestra verdadera naturaleza solo significa que se reconoce que es un sueño. Entonces hubo una época en la que Nathan no recordaba. No, nunca ha existido un Nathan en una época. No existe más que el aspecto presente de Nathan. Nathan en una época es un cuento. Sí, Nathan en una época determinada en la que sucedió algo es un cuento que surge ahora. Entonces, Nathan es una imagen que aparece ahora y la historia de Nathan es un relato mental que aparece ahora como un mero pasatiempo en este sueño. Sí, actualmente lo único que existe de Nathan es una imagen que aparece en este rincón de la habitación. Menudos juegos malabares que hacemos con las imágenes mentales. Nosotros no hacemos nada con las imágenes mentales. ¿Por qué no nos quedamos sencillamente en Maya y disfrutamos del espectáculo? Sí, si hay identificación con el personaje, si hay embelesamiento y el personaje tiene un yate en el puerto y unos cuantos millones en el banco y una familia feliz y hace sol, entonces sí, el embelesamiento es fantástico. Pero cuando uno cae enfermo o algo así, vuelve a la búsqueda. Se busca cómo salir de la representación teatral. Sin embargo, mientras todo va bien en la obra, todo parece ser bueno. De todas formas, ¿qué más da si eso es lo que uno piensa? Uno no piensa así. Todo sucede como en un cuento, como en una obra teatral. Aún así es cierto, no tiene sentido buscar y reconocer. Esta escena de la obra, donde el guión dice que buscamos y reconocemos nuestra verdadera naturaleza, no tiene más sentido ni es más especial que cualquier otra escena de la vida cotidiana o de la búsqueda de felicidad terrenal. Entonces, ¿por qué intentamos ver? Nosotros no intentamos ver nada. Esta lucha por ver tiene lugar igual que cualquier otra escena de esta obra teatral. Vaya pesadez de conciencia que no deja de atormentarnos con todas estas cosas desagradables que nos suceden. Totalmente de acuerdo. Vamos a beber unas copas. La búsqueda de lo extraordinario ha concluido. La vida es tal y como es. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.